va? Bienvenido a otra entrega en este ciclo de Malvinas, la ruta de los héroes, a través de la pantalla de Canal 10, con el compromiso de escuchar a todos los veteranos de Guerra de Malvinas que quieran expresar lo que sienten después de tanto tiempo, después de 4 décadas, en la guerra que protagonizó nuestro país contra los ingleses en el Atlántico Sur. Esta vez, en la ruta de los héroes, tuvimos que llegar hasta la zona de San Andrés. Allí está uno de los miembros del único escuadrón de caballería que pisó las Islas Malvinas. Un tucumano que nos recibió, como siempre digo, en la calidez de su hogar, como hacen nuestros combatientes, para contar prestos, para en primera persona relatarnos la historia de esta guerra de Malvinas, de esto que ocurrió en 1982 y que queremos que ustedes lo sepan a través de los protagonistas. Ese es el valor fundamental y trascendental que tiene este ciclo. Escuchar de nuestros combatientes lo que tienen para contarnos, sus sensaciones, sus experiencias, lo que significa después de tanto tiempo. Y me voy a quedar con él por una anécdota que tiene que ver con un tesoro, con una sorpresa que nos llevamos cuando llegamos a su hogar. Y tiene que ver con una bandera que flameó justamente allí en las Islas Malvinas. Todo comenzó con una carpa, con el destino primero que quiso la historia fuera el primer lugar donde durmió, que lo acogió bajo el cielo del Atlántico Sur. Acá te podés ver que todavía nosotros al principio hacíamos carpa. Esta carpa justamente era mía. Así, por eso tengo la foto, que la recuperé. No la saqué yo, por supuesto, alguien la ha sacado y cuando apareció, ya te voy a contar la historia, por qué la identifico que es mía. Por la zona, por supuesto, y por otra cosa más. En ese momento, al hacer carpa, uno estaba como de campaña. Y esa noche, a la madrugada de mayo, el 1 de mayo, los aviones nos atacan y atacan el aeropuerto. Nosotros estamos prácticamente a 6 kilómetros del aeropuerto, así que los aviones sobrevolaban por donde estábamos nosotros, a la altura de nosotros, y tiraban a la pista del aeropuerto para destruir la pista. Su misión debe ser esa. Y bueno, y ahí empezamos a nosotros vivir lo que es la guerra. De ese momento se destruyeron las carpas y fuimos a un lugar más protegido, porque acá estamos muy desolados. Cualquier munición que cayera lo podía poner fuera de combate. ¿Por qué comenzar con él desde esa carpa? Desde esa bandera que no es la que le había dado el alto mando militar. Los símbolos patrios. Belgrano comenzó con estos colores, con los que definitivamente se trasladó a través del tiempo nuestra bandera. La celeste y blanca con el sol al medio. ¿Y por qué esta particularidad de la carpa? Porque después de muchos años, durante la pandemia, él recibió un regalo que atesora, con el cual se despierta todos los días. Seguramente que a través de esa mirada, de esa enseña nacional, vuelven los recuerdos de la camaradería, de sus compañeros, de estar codo a codo en combate contra el enemigo. Ese es el tesoro que tiene Juan Carlos en su casa. Lo mostramos así al pasar, cuando él daba cuenta de por qué esta situación tan especial que le llegó a través de una encomienda, inesperadamente. Acá te voy a mostrar esta bandera. Esta bandera tiene 40 años.
que si vos podés apreciar, es la misma que está enarbolada. ¿Por qué? Porque yo estaba acompañado ahí con mi jefe de grupo. Y mi jefe de grupo llevó esa bandera y la puso y la enarboló ahí. ¿Por qué la tengo yo? Por decisión de él, de mi jefe de grupo. Cuando después de 30 años que pasaron, un día me dijo, te tengo un regalo. Yo la verdad que no podía creer lo que me estaba regalando. Porque me dice, te tengo un regalo, yo pensaba que era cualquier otra cosa, pero menos esto. Acá está muy legible, si uno se acerca, están los nombres nuestros, del jefe de grupo, del mío y de los soldados que estaban en estas carpitas atrás. Pues por eso la identifico como que si fuera, es decir, que es mi carpa por la bandera. Así que esta bandera la conservo, después de tanto tiempo me la mandó él, el oriundo de Misiones, me la mandó en encomienda y dice, conservala vos por muchos motivos, que tenía él personalmente, lo que le había respondido yo a él, por eso que me dice, yo quiero que el legado la siga vos, yo la tuve mucho tiempo y ahora vos la vas a seguir hasta el final y tu decisión va a ser después el que quiera. Si donarla alguna vez a algún centro, a algún museo o algo para que siga. ¿Qué atesora esa bandera? Tal vez, más allá de la posibilidad que la cámara se acerque, su jefe le hizo firmar a todos los soldados que formaban parte de ese grupo que estuvo en esas carpas. Tiene la firma de puño y letra de cada uno de ellos. Un tesoro, ¿por qué? Porque indudablemente los ingleses, luego de la rendición argentina, no permitieron que nadie se llevara nada de la isla. Aquellos que guardaban algunos rollos de foto, como se usaba en la época, hace un poco más de 40 años, lógicamente no pudieran tener ningún registro. Algunos ni siquiera su uniforme. Por eso esa bandera cobra relevancia en el marco de la historia y de la emoción, porque tiene la firma de cada uno de los compañeros que estuvieron en el lugar. Su jefe de ese entonces la tuvo en Misiones y luego se la envió en pandemia a Juan Carlos. Pero hay un porqué de fondo. Argentina había decidido rendirse a través de los altos mandos, pero muchos grupos de soldados estaban combatiendo y no lo sabían. Uno de ellos era Juan Carlos, que cuando regresó junto a sus compañeros, se estrechó en un profundo abrazo, consumando en el momento, porque creían que ellos no iban a volver. Yo tengo un recuerdo muy grande, es por eso que esta bandera hoy la tengo yo acá, porque mi jefe que fue herido en combate. Entonces, él en el último combate no participó. ¿Por qué? Porque lo evacuaron. Y cuando yo retrocedía, cuando ya prácticamente ya llegábamos el repliegue ya a los lugares nuestros, donde estaba la base nuestro, ellos estaban ahí, esperando si tenían que recibir órdenes de seguir ellos, reemplazar a nosotros, algo. Entonces cuando me vio a mí, que yo llegaba con los soldados atrás mío, me agarró, lo primero que fue es abrazarme, porque ellos ya se habían enterado que ya se había terminado la guerra. Pero nosotros estábamos allá en Campoate, todavía estamos en el frente. Cuando llegamos, él me abraza y lo pusimos a llorar. Y lo pusimos a llorar porque la verdad que
que él pensaba otra cosa, que no me iba a ver más. Es por eso la decisión, después de mucho tiempo, él pensó que era el elegido de tener esta bandera hoy acá. Conocemos a través de estas entrevistas estas anécdotas o historias tan personales, tan particulares, que no están escritas en ningún lugar. Nosotros llegamos allí a esta nota con Juan Carlos sin saber que él tenía esa bandera firmada por sus compañeros, ese preciado regalo que lo acompaña y que atesora diariamente. Otro de los puntos altos, indudablemente también, que nos impacta en el corazón. Por eso compartimos con ustedes todo lo que son estos testimonios, porque nosotros vamos descubriendo aspectos de la guerra que no están en ningún lado. Y eso es lo que queremos definitivamente llevar hasta cada uno de sus hogares, en la voz, en primera persona, de nuestros combatientes. Otro de los elementos en esa mesita que preparó Juan Carlos, donde nos esperó en su casa, además de la bandera, además de una fotografía, era la imagen de la Virgen de Luján y el sentimiento de los soldados hacia ella. Esta Virgen fue que nos acompañó, la Virgen de Luján, la Virgen protectora nuestra. Como era, todos los soldados que recibimos cuando estuvimos allá en Malvinas, por nuestro sacerdote, nuestros capellanes, que le llamamos, una imagen de la Virgen de Luján y un rosario blanco, que por eso que también se llevó la Virgen, que la llevó el Regimiento de Infantería 25 y después se recuperó. Los ingleses entregaron la imagen y que hoy la tenemos entre nosotros. Por eso esta imagen siempre, la que llevamos, el veterano es muy devoto de la Virgen de Luján. Vamos a hablar de esa unidad especial, ¿no? Bien, llegamos al comenzar de la charla y mientras estábamos cuidando el relevamiento técnico, colocando los micrófonos, la iluminación, lo primero que él quiso poner de manifiesto es que pertenecía a la única unidad de caballería que había llegado a las islas. Esto también tiene que ver con el orgullo de haber pertenecido a ese grupo y además querer contarnos cuál era su misión, qué llevaban, qué habían trasladado desde el continente hasta el lugar, sin saber que muchos de esos elementos o vehículos no iban a poder ser utilizados por el suelo de Malvinas, por la turba, por eso que permanece, diríamos, húmedo todo el año y que hizo en muchas ocasiones que los vehículos quedaran prácticamente parados, hundidos en la superficie. Que el escuadrón te había comentado que se formó con las tanquetas Panar, que es una tanqueta que tiene un cañón de 90 milímetros, que son francesas y que son a ruedas. Esas tanquetas al principio fueron de reserva. ¿Por qué? Porque nosotros, el camino era muy intransitable, entonces las tanquetas era imposible incurrirse en las filas de ellos. ¿Por qué? Por la zona montañosa y por la intransitabilidad, que era muy factible que el Panar no iba a andar. Entonces se quedaron en reserva, en la parte de la custodia de todo lo que es por Puerto Argentino. Ya sería la última defensa. Y en este caso yo
era parte del escuadrón, pero no estaba con los tanques, con las tanquetas estas. Yo estaba con la parte que era la helitransportada. La helitransportada, no se dieron helicópteros para hacer de exploración, porque éramos una unidad especialista en hacer exploración. Los veteranos atesoran muchos recuerdos, algunos los traen permanentemente, otros los envolvieron bajo un escudo por el horror de la guerra, por no querer recordar esas imágenes que pertenecen a lo indeseado de la especie humana, a su peor cara. Miseria. Y también son importantes los momentos que quedan grabados porque en el fragor de la lucha también hay bajas. Y eso es lo que nos contó con respecto a esa unidad que había llegado al lugar y a este momento, como decimos siempre, tan lamentable. Teníamos que trasladar y apoyar una compañía del Regimiento de Infantería 7, que estaba siendo devastada por los ingleses, lo estaban desgastando. Entonces llegamos nosotros, apoyamos el 7, entramos en combate y los ingleses retrocedieron. Ese fue el día 12 de junio. Fue nuestro primer héroe en caer en combate, que el sargento Primero Ron. Ahí cae en combate el primer muerto en combate. Teniente Primero Ron, él lo recordó, lo nombró también como esa primera baja dentro de su grupo. Y como decíamos, situaciones que son indudablemente o que forman parte de esa historia que llevan. Muchos cargan con eso y los encuentros con otros veteranos, con miembros de su unidad, les ayudan mucho. Algunos nos cuentan que recuerdan las partes más importantes cuando podían reír. Otros nos dicen, no es como en las películas, no se ríe tanto una vez que comienza la batalla. Recuerden ustedes que esto se extendió en el tiempo. Desde que Argentina recupera las islas, desde ese desembarco, hasta la llegada de los ingleses, sorprendidos por esto, y cuando pusieron ya de manifiesto que iban a trasladarse con todo lo que tenían para recuperarlas, muy lejos de donde en definitiva es su país, muchos pensaron que esto no iba a ocurrir y esos momentos se fueron diluyendo rápidamente. Luego los bombardeos, luego esta sensación tal vez de no volver con vida. Y de eso también se trata, de lo que han sido las emociones, los pensamientos por momentos, esos que se escapaban entre bomba y bomba, entre proyectil y entre saber, en muchos casos, que compañeros habían perdido la vida. Yo recuerdo muy bien esa noche que habían personas que avanzaban, que se paraban, avanzaban y se tiraban. Y dimos las novedades que estaba pasando. Entonces nos dicen que no hiciéramos nada porque posiblemente sería una propia tropa nuestra, que estaría en otros sectores, estarían retrocediendo, porque ya se había desatado todo el combate en todos lados. Entonces posiblemente andaban aisladas, y entonces esperar, observar, a ver qué intenciones tenían, hasta que llegó un momento que se arrimaron muy, ya prácticamente se podía observar a simple vista, a pesar de que las noches eran muy oscuras,
nosotros no teníamos visores, solamente habían en el escuadrón 2 o 3 que lo usaban los jefes y ellos veían lo que estaba sucediendo. Pero el combatiente prácticamente era nulo en la visión. Era básicamente bultos que se desplazaban, que no se podían observar. Hasta que nosotros le dijimos que estaban muy cerca, y entonces nos dan la orden de gritar el alto quien vive. Nunca fueron respondidos. Entonces abran fuego, pero para arriba, a ver qué respondían. Si era propia tropa, iban a decir, se iban a reportar que eran nuestros. Cuando abrimos el fuego, automáticamente nos llovió, nos dejó de día con los fuegos que tiraban ellos, que tiraban una bengala que prácticamente nos dejaba de día a nosotros. Y el fuego era intenso, con armas automáticas, con misiles, y hasta los aviones a veces pasaban y nos bombardeaban. Entonces fue una noche muy cruda de que se presentó esa batalla fuerte, que es la batalla como era de que fue la resistencia de ahí de Puerto Argentino. Seguramente compañeros que quedaron en ese lugar. En ese lugar, después, como era con el reencuentro, cuando nos dicen ya prácticamente serían las 10 de la mañana, ya a esa hora ya había un poco más de claridad, ya nos dicen que, como era, que nos replegáramos. Escucharon su relato. En la oscuridad no distinguían si esas siluetas, esas sombras que corrían y se tiraban al piso, que ellos tenían al frente, eran propia tropa o enemigos. Había que esperar, no se contaba con los elementos que sí tenía el ejército inglés, hasta que se hizo de día con una bengala y recibieron uno de los peores ataques para la recuperación de Puerto Argentino. Todo esto en el marco, por supuesto, a veces del desconcierto, una vez que comienzan los ataques. Pero el tiempo a veces también da la posibilidad de reencontrarse con la imagen de uno mismo. Pasaron los años y él, a través de unos documentales, se observó en esa imagen, se vio a él mismo muchos años antes. Este segmento que presentamos de la televisión británica lo muestra y de ahí él sacó o capturó la imagen, que también es uno de los registros que guarda en su hogar. Es permanente los recuerdos. Uno nunca se va a olvidar de Malvinas. El que pisó Malvinas no se va a olvidar nunca. Es un orgullo, una emoción, y bueno, y esto es lo único que pudimos llegar a traer. Yo, por ejemplo, el único recuerdo que tengo es esto. Y, por supuesto, esta foto. Esta foto, que con la boina, que la que tengo yo acá, soy yo cuando lo tocó la peor parte, que fue la rendición. La BBC de Londres nos viene un corresponsal de guerra, vestido mimetizado, casco, decía corresponsal de guerra, la insignia, y con una cámara enfocando todo lo que venía filmando, la guerra que vivieron ellos. Y hace un pantallazo y al tiempo, esto es un video. Esta foto es rescatada de un video que después se lo voy a hacer llegar para que lo pase el corto ese, porque es extenso el video, pero el recorte yo lo tengo para que lo pueda pasar. Y ahí quedó captada, digamos, su imagen. Entonces yo la recuperé y la hice en foto.
Claro, y entre tantos recuerdos, también el momento en el que creyó que había perdido una pierna. Fue en uno de esos cruentos ataques donde uno piensa lo peor. A él le ocurrió. Él nos contó esa horrible sensación, pero a tantos años con una sonrisa, ya que en la calidez de su hogar y junto a su esposa y luego llegaron sus hijos, nos sentimos como en nuestra casa, la casa de un veterano de Malvinas. Sí, pensé, muchas veces, porque aparte de entrar en combate, muchas veces tuvimos como era, momentos de peligro. Pasó el avión, tiró el proyectil ese, fue un cimbronazo en la tierra, bastante como si fuera un temblor, y quedó oscuro. ¿Por qué? Porque la tierra que levantó el proyectil prácticamente nos tapó en tierra. Yo recuerdo que ese día fue algo gracioso después, porque preguntaba a nuestro jefe si había alguna novedad. Cuando preguntan novedad, si hay algún herido o algo así. Y yo no me quería tocar la pierna y no quería decir nada tampoco, porque un pedazo de turba, la turba es un pedazo de tierra de ahí de Malvinas, un pedazo de turba me pega en el muslo, y prácticamente me dejó paralizada la pierna, que no la sentía. Y no me la quería tocar porque yo digo, acá perdí la pierna. Esto fue una esquirla o algo, me la cortaron. No me quería mirar hasta que agarré el coraje ese y empecé a palmearme y sí, la tenía. Había sido la turba esa. Historias, relatos, recuerdos, emociones, vivencias de nuestros veteranos de guerra de Malvinas. Orgullosos de poder estar con ellos y además de esta oportunidad que nos da el canal de los tucumanos, que nos da nuestro canal para llevarlas hasta cada uno de los hogares, para que los escuchen, para que no los olviden, para que los respeten y fundamentalmente para decirles todos los días gracias por haber luchado por la patria. Nos despedimos hasta la próxima entrega. A ustedes también gracias por acompañarnos en este recorrido de Malvinas, la ruta de los héroes.